Vamos a ir en sus casas a abrir el Salmo 119. Vamos a estar meditando desde el versículo 97 hasta el versículo 120. Vamos a tratar, pues el Salmo 119 se divide cada sección de 8 versículos, entonces, y cada sección de acuerdo a una de las letras del alefato, que vendría a ser como el abecedario en el hebreo. Entonces vamos a tratar la Mem, la Nun y la Samek. Este mensaje, esta reflexión que vamos a tener, la pudiéramos titular la palabra como deleite y aliento para el creyente. La palabra como un deleite y un aliento para el creyente. Y cada uno de los puntos los vamos a tratar de acuerdo a una de las 3 secciones que vamos a estar mirando. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la palabra deleita al salmista. Y en el versículo 97 se introduce una frase muy hermosa, una oración muy hermosa que vale la pena recitarla con fervor, porque está hasta puesta entre paréntesis. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Continúo leyendo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Vemos entonces en esta sección que la ley es una delicia para el salmista. Primero, por esa declaración del versículo 97, la primera, en la que él dice que ama mucho la ley. No es una expresión como: ay, Señor, amo tu palabra. No, él exclama: cuánto amo yo tu ley. Y en el versículo 103 también dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Esas dos expresiones demuestran que el salmista se deleita en la palabra. Ahora, esto como un marco, el deleite que hay en la palabra de Dios. Esto nos hace pensar en el Salmo 1, cuando allá se dice: bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y se nos da una serie de bendiciones para este varón. Una persona que medita, que se deleita en la ley del Señor, entonces puede adquirir sabiduría e inteligencia, como lo vemos aquí en algunos versículos. Vamos a analizar el versículo 98 hasta el 100. Hay unas declaraciones que nos demuestran que el salmista adquiere sabiduría e inteligencia. Miremos el 98, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos. Recalquemos los enemigos. En el 99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, los enseñadores. Y en el versículo 100 dice: más que los viejos he entendido. Normalmente se espera que las personas mayores sepan más, se espera que los profesores, los docentes de nosotros sepan más, y en los momentos de persecución uno teme que los enemigos de uno sean más sabios. Pero vemos a la luz de estos versículos que la meditación en la palabra del Señor nos ayuda a ser más sabio y más inteligente que los que deberían saber más que nosotros. Y eso es algo muy importante para la vida cristiana. Nosotros no necesariamente tenemos que tener experiencia en cierto asunto para tener autoridad. Lastimosamente se suele decir que solo los pastores que tengan hijos pueden predicar sobre paternidad. No, porque aquí dice: más que mis enseñadores he entendido, dice: porque tus testimonios son mi meditación. En la medida que meditamos en la palabra de Dios, nosotros adquirimos la sabiduría necesaria para la vida cristiana. No es necesario, obligatorio, tener experiencia en ciertos asuntos. Pero también el versículo 104 nos dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Entonces vemos que con la palabra se puede adquirir sabiduría e inteligencia. Y la palabra también nos ayuda a andar como Dios quiere. En el versículo 101 y 102 dice:
De todo mal camino contuve mis pies, ojo esto, para guardar tu palabra. Me parece interesante eso. No dice que contuvo los pies por haber guardado la palabra, no, sino vemos que el salmista se prepara para guardar la palabra. Y ahora en el 102 sí nos dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Entonces las dos cosas, nos preparamos para obedecer al Señor y por guardar su palabra, por meditar en su palabra, podemos no pecar, podemos andar en obediencia, podemos andar como Dios quiere. Entonces en este primer lugar vimos que la palabra deleita al salmista y por eso tiene sabiduría y anda como Dios quiere. Ahora en la siguiente sección, en segundo lugar, vemos que la palabra alienta en la aflicción. Desde los versículos 105 al 112 voy a leer. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, un versículo bastante conocido. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. En esta sección resalta o se puede ver como que el salmista está en una aflicción, como que el salmista está en un momento de tribulación, porque él habla de los enemigos, habla de los que lo persiguen, y por eso entonces decimos la palabra alienta en la aflicción. Y vemos que en medio de esta aflicción el salmista tiene algo de modelar. Miren en el versículo 106 dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Hay una resolución a guardar la palabra del Señor. Hay un compromiso a guardar su palabra. Igual el 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Hermanos, que nosotros nos comprometamos a guardar la palabra del Señor. Que nosotros tomemos estas resoluciones de comprometernos. No es de nuestra capacidad, no es de acuerdo a las condiciones, sino que delante del Señor tomemos estas resoluciones así. Guardar tu palabra, inclinar el corazón a los estatutos del Señor. Pero hay algo interesante, y en el 108 lo tenemos. Él toma esa resolución, pero en el 108 él también dice, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Entonces no es solamente yo voy a obedecer al Señor, sino rogamos, Señor, que te sea agradable mis sacrificios y me enseñes tus juicios. Hermanos, es necesario que en la obediencia que queremos tenerle al Señor, nosotros estemos dispuestos a ver su ley, a entender su ley. Lastimosamente, hay algo que se enfatiza mal o se dice mal, y es al Señor solo le importa el corazón. Pues eso no es tan cierto. Sí que al Señor le importa el corazón, pero no que solo le importa el corazón, la intención del corazón. Permítame lo explico. Ir a la iglesia está ahí en la palabra, no dejándonos de congregar. Si yo voy a la iglesia, pero voy con la intención en mi corazón de simplemente buscar ofrendas, porque allá está la persona que me gusta, porque pues allá puedo tener de pronto un mercado, pues claramente mi obra externa está desaprobada porque mi corazón no es de devoción al Señor. Ahí está mal. Pero si por otro lado yo digo, oh, yo amo tanto al Señor Jesús, yo quiero adorarlo todo el tiempo y para tenerlo presente voy a hacer unas imágenes bien bonitas de Él y me voy a postrar y lo voy a adorar. Uno pudiera decir, está haciendo algo mal, está teniendo una imagen de Jesús, idolatrándola todo, pero su corazón es sincero. Pues no, porque el mandamiento es claro que no te harás imagen. El mandamiento es claro que Dios no se le puede hacer una figura para representarlo. Entonces, ahí podemos ver que
las dos cosas son esenciales. Sí, el corazón, claro que sí, pero para no tener simplemente un bonito corazón que haga cosas que a Dios no le agraden, entonces, como decimos como el salmista, y me enseñes tus juicios. Que sea el Señor revelando su palabra y dejándonos ver qué es lo que a Él le agrada. Y vemos entonces que la palabra es la que sostiene al salmista en medio de la aflicción. Varios versículos nos los dejan ver. Miremos el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, hermanos. Esto nos hace pensar en un camino de oscuridad. Y notemos que la lámpara no es a los ojos. Hay veces uno, o bueno, por lo menos yo con este versículo me imagino es como mis ojos alumbrando todo, mis ojos alumbrando arriba. No, es la palabra poniéndose hacia mis pies y dejándome ver por dónde voy a caminar. Pensemos en el contexto de los judíos, que ellos no tenían luz eléctrica como nosotros hoy día, caminar en la oscuridad, hermanos. No importa lo que uno tenga tanto hacia las alturas, lo que importa es lo que está abajo. Una pequeña piedrecita puede hacer caer. La palabra, en un momento de aflicción, en esos momentos en los que la vida se nos vuelve negra, todo el entorno se vuelve oscuro, ella es la que nos alumbra el camino. Ella es la que nos marca el sendero por el cual nosotros debemos ir. El versículo 107 también dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y eso, hermanos, comparto brevemente una experiencia. Hace poco, una situación de una aflicción que tenía una hermana, y yo pensaba en caramba, qué consejerías, qué ayudas, qué consejo súper sabio darle a esta persona que está afligida. Y algo tan sencillo, dice: vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. O sea, la palabra es la que puede vivificar, la palabra es la que anima. Claro, no se desprecia el consejo pastoral, algún buen libro, una buena prédica, pero todo eso debe estar en la palabra. Es la palabra la que vivifica. El salmista se regocija en la palabra. Versículo 109 también: mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, aquí vemos que lo están persiguiendo, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Ojo, hermanos, buscar el pecado cuando estamos siendo afligidos, como una excusa. Ay, no, el mundo está muy feo, entonces yo voy al pecado. No, vemos que el salmista tiene una actitud diferente. Él tiene una actitud de que pese a que los impíos lo persiguen, no se va a desviar, se va a mantener en el camino del Señor. El 111: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. En la aflicción, lo único que alienta al salmista es la palabra, es lo que le trae gozo. Esta sección, hermanos, aprendemos que en los momentos de tribulación tomamos la resolución de obedecer al Señor, de estar en su palabra. Le pedimos que por favor nos enseñe su palabra. No queremos obedecerla a nuestra manera, sino a su manera. Y confiamos, nos aferramos a esta palabra, que es la única que nos alumbra el camino y la que nos saca de esa aflicción. Ya vamos a ver en tercer lugar, hermanos, la sección del 103 al 120, que aquí se nos declara la relación de la palabra y los impíos. Leo a favor de ustedes: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Hay varias declaraciones aquí sobre los malos. Miren el versículo 113 otra vez: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley.
el salmista ama más la ley del Señor, el salmista expresa un aborrecimiento hacia los hombres hipócritas. 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Muy parecido a lo que veíamos ahorita. Apártense los malos, yo voy a mantenerme fiel al Señor. ¿Cuántas cosas, principalmente los jóvenes que estén conectados, muchas veces ceden los jóvenes ante la tentación del mundo, ante no, porque no me ajusto, porque no soy el chévere, no parezco cool, me van a ver como raro, como el cristiano aburrido? Pero verdaderamente la actitud es: apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. No importa que los malignos se alejen, lo importante es la palabra del Señor. El 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Aunque los malos parezcan más astutos, esa astucia es pura falsedad. Así la ve el Señor. Y el 19 tiene una declaración fuerte: como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Me parece como una actitud, uy, caramba. Ya que a los impíos Dios los trata como escoria, o sea, como basura, yo mejor guardo la palabra. Hermanos, cuidado con compararnos con el mundo, querer ser como el mundo, motivarnos hacia el mundo. No, el Señor al mundo lo trata, los consume como escorias. Y ante esa realidad, hermanos, mejor amemos los testimonios del Señor, guardemos sus estatutos. Vemos entonces también que el salmista tiene esperanza. En esta sección vemos que, como los incrédulos, ese es el fin, los creyentes no vamos a tener un mal fin. Los creyentes tenemos una esperanza. Verso 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Y el verso 17. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Entonces, hay esperanza para el salmista, hay esperanza para los creyentes. No así para los impíos, no así para los malos, para los que no aman la palabra del Señor. El Salmo 119, hermanos, de todos sus versículos, no recuerdo ahora exactamente, pero creo que solo son como 15 versículos en los que no se habla de la palabra de Dios. En todo se habla de la palabra de Dios, o sea, por ley, estatutos, juicios, testimonios, caminos, se utilizan sinónimos. Y una y otra vez, hermanos, este pasaje nos recuerda la importancia de guardar la ley del Señor, de no ser como los impíos que aborrecen al Señor, que aborrecen sus estatutos. Y el 120 finalmente dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Aquí hay algo que es un poco paradójico. Empezó diciendo esta sección que estamos tratando: oh, cuánto amo yo tu ley, y acaba diciendo: de tus juicios tengo miedo. Bueno, ¿cómo así? O la amas o le tienes miedo. Parecen dos cosas que son contrarias. Pues, hermanos, esto nos deja ver, no es tanto como un miedo que se esconde, que los evita. Este miedo del que se expresa aquí es ese temor reverente. Es ese temor que sabe: el Señor es justo, el Señor es santo, el Señor es bueno. Amo eso y le temo desobedecer. Me gustaba como lo decía un predicador, Paul Washer. Él decía: Dios es muy bueno, y la mayor desgracia para los impíos es que Dios sea bueno. Y uno queda: espérate, ¿cómo así? Pues precisamente porque Dios es tan bueno y el hombre es tan malo, es que esa bondad de Dios se les convierte a los malos en un problema. Entonces Dios es bueno, y Dios tiene una ley que es muy buena. Dios tiene una ley que amamos, Dios tiene una ley que debemos comprometernos. Pero ese Dios bueno, ese Dios santo, ese Dios justo, también castiga la desobediencia, también juzga
la rebelión, y por eso entonces declaramos: de tus juicios tengo miedo. Pero gloria a Dios por Jesucristo, hermanos, porque en Jesucristo nosotros tenemos amplia entrada, en Jesucristo hay perdón de pecados, Jesucristo vivió perfectamente la ley y su Santo Espíritu nos capacita. Así que repito, no le tenemos miedo a los mandamientos de Dios, de que lo huimos, de que lo hacemos, de que nos despierta pavor, horror, enemistad con Dios, sino más bien que gracias a su Espíritu Santo podemos también declarar: oh, cuánto amo yo tu ley. Así que, hermanos, estas secciones nos animan a amar la palabra del Señor, a deleitarnos como se deleita el salmista, a alentarnos en la aflicción y a ver que los impíos van a tener un mal fin, pero nosotros como hijos de Dios vamos a amar su palabra, confiando en la capacidad de nuestro bendito Cristo, que es el único que ha obedecido perfectamente la ley y que nos da su Espíritu Santo para que nosotros también la obedezcamos. Permítanme orar, hermanos, por esta palabra, para que el Señor sea animándonos y utilizando mi imperfección, que a través de su Santo Espíritu atesoremos las realidades de su palabra. Vamos a orar.